Gracias, Mauro. Yo juro que no había coordinado nada con Mauro de lo que él acaba de decir, lo que yo voy a decir a partir de ahora. Yo quisiera mencionar que me parece muy bien lo que él ha comentado, pero yo no estoy de acuerdo con una de las cosas que él dijo, que es que los desastres no son naturales. Yo sí creo que los desastres son naturales, pero para poder explicar, para poder darme a entender, quiero ilustrarlo con una situación que se vivió aquí en El Salvador hace como 10 años. Se trata de que consiguieron a una víctima que fue asesinada en el marco de una pelea de esas que se daban entre bandas. Levantaron el cadáver, lo llevaron al forense y entonces le estaban haciendo una autopsia. El director, el médico principal, estaba dictándole a un asistente todo lo que pasaba. Entonces, el cuadro era dantesco. Una herida de no sé qué tipo, un disparo de no sé qué, amputación, esas cosas que ustedes se imaginarán. Y al final, en la planilla de la autopsia, aparecía causas de la muerte. Entonces el chico le dijo al doctor, doctor, causas de la muerte. Y entonces le dijo, coloque causas naturales. Y el chico le dijo, pero doctor, ¿cómo que causas naturales? Y entonces el doctor le dijo, ¿y a usted no le parece natural que una persona se muera después de lo que le hicieron a este pobre ser humano? Desde ese punto de vista, los desastres son naturales. Tienes un río que tiene una dinámica, o sea, no son naturales porque vienen de la naturaleza, son naturales porque no es natural, entonces son naturales. En el capítulo anterior de esta apasionante serie, aquí. Bueno, vamos a trabajar hoy en este tema. Vamos a tener un distinguido panel que nos va a presentar algunas experiencias en el tema de gobernanza sobre la base de las cosas que tratamos de hacer desde esta comunidad. Y yo quería comenzar partiendo un poco del capítulo anterior. O sea, habíamos quedado en la vez anterior que, queremos ir a un nuevo reto en el marco de lo que somos como comunidad práctica. Queremos ver cómo podemos ir más allá del modelo y ver de qué manera ese modelo se puede ir transformando en políticas de Estado, en agendas de acción entre distintos sectores. Vimos una cantidad de cosas interesantes que se pueden ir haciendo en el ámbito de la gobernabilidad. El panel anterior que tuvimos ayer eran esencialmente experiencias con instituciones de gobierno y todas eran muy interesantes. Pero comentábamos al cierre de la sesión de ayer que los diagnósticos que se vienen haciendo hoy sobre cómo están las tendencias en el mundo en el impacto de los desastres sugieren que seguimos haciéndolo mal. Hace un par de años, sí, un par de años, un informe que desarrolló el International Science Council a solicitud de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, decía que no vamos a llegar a los objetivos del 2030 y una de las razones que ellos señalan es que difícilmente se va a poder lograr avanzar en esto si no buscamos más y mejores formas de promover la gobernanza del riesgo basada en la evidencia. ¿Y de qué va esto de la gobernanza del riesgo basada en la evidencia? Y no solamente de cara de la gobernanza del riesgo, sino el tema de la gobernanza de prácticamente cualquier tema vinculado con los grandes retos de la sostenibilidad en el planeta. La gobernabilidad, la gobernanza la vamos viendo como una especie de panacea, que pareciera que mientras no logremos gobernanza, entonces, tan es así que en el marco de este informe del International Science Council, el año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas lanzó una resolución de esa llamando al mundo de que hay que trabajar en lo que dice el informe y hay que fortalecer la gobernanza. Entonces, vale la pena primero que nada definir, vamos a ponernos de acuerdo qué es eso de gobernanza. Y este tema de gobernanza es uno de esos conceptos difíciles y yo creo que tiene que estar como socioculturalmente localizado. Hacer gobernanza en África no tiene necesariamente mucho que ver con hacer gobernanza en Asia o en América del Norte o en Europa. Es un poco mi experiencia. Sí, obviamente hay unas
cosas en común, es el gobierno donde participan todos, pero a la hora de ir del qué al cómo de la gobernanza, hay peculiaridades para cada país. Cuando yo he estudiado un poco este tema de la gobernanza para cómo pudiéramos asumir este reto en el contexto de América Latina, creo que el mejor autor que he encontrado es un mexicano, el profesor Luis Aguilera Villanueva, que creo que tiene un trabajo muy interesante sobre lo que es la gobernanza y cómo puede implementarse y cuáles son las razones que invitan a asumirla como perspectiva para hacer cosas en el contexto latinoamericano. Esta persona, el doctor Aguilar, plantea de que en América Latina, de alguna manera, a mediados del siglo pasado, quizás un poquito antes, el problema grave que tenía la región era el tema de la legitimidad de los gobiernos. Muchos de nuestros países estaban en manos de una dictadura de un tipo, un gobierno de otro. Entonces, había primero que nada garantizar legitimidad. Lo primero era la legitimidad. Ahora, en el momento que se logra la legitimidad, el problema es cómo podemos hacer para que los gobiernos realmente gobiernen y lo hagan bien. Porque el que tú garantices que el sistema sea legítimo, que hay una democracia y que la gente que gobierna realmente lo hace porque hay unas normas que se cumplieron, no garantiza de que esas personas tengan la capacidad de hacer las cosas bien. Entonces, en ese sentido, comienza a darse la discusión de qué pudiera hacerse para que los gobiernos gobiernen y gobiernen bien. Entonces surge primero que nada la noción y el reto de la gobernabilidad. Parece que uno de los elementos que impiden la gestión de gobierno, los elementos pueden ser endógenos o exógenos al gobierno. Los endógenos son, bueno, fallas en los análisis, fallas de eficacia directiva, poca idoneidad del marco normativo que les impide hacer cosas y hay cosas que se tienen que ir resolviendo. Y ahí venía mucho proyectos de cooperación, vamos a ayudarlos, transferencias técnicas, cosas de ese tipo. Hay otros temas que son de carácter endógeno, que a veces, bueno, el gobierno está sujeto a una crisis económica global, eso no depende de que el alcalde lo haya hecho bien o mal, y eso incide de alguna manera que entonces se comienza a gestar el tema de la gobernabilidad y bueno, digamos, un libro que de alguna manera marca una pauta en este tema es del año 75 de Corsair Huntington y Watuki, que es la crisis de la democracia. Ahora, ante la ineficiencia a la larga de la sostenibilidad de esas soluciones, surge por ahí en los 90 la noción de la gobernanza. Y la gobernanza sencillamente dice que hay algunos retos que son tan complicados que atender para unas sociedades que ningún gobierno solo va a poder. Los estados tienen unos recursos y unas posibilidades, pero hay retos que son tan complejos que no permiten que la sociedad sea una especie de cliente cuadrapléjico que está ahí esperando las soluciones y el Estado tiene que resolverlas. Esos retos necesitan de alguna manera un abordaje entre todos. Y eso implica que cuando hablamos de todos, particularmente hay tres actores que se consideran que son muy importantes, que tienen que participar, que son instituciones de gobierno, actores sociales y sector privado. Y la participación de todos esos actores en estos retos demanda que la toma de decisiones sea compartida y el análisis de los escenarios sean compartidos y que de alguna manera entonces tiene que haber unas bases que permitan que estos actores reciban la información y sobre eso hagan lo que a cada uno le corresponde. Este tema por lo menos tiene una arista muy interesante en el tema de los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana a ratos se tienden a vender como una especie de que son la panacea para resolver el tema del riesgo de inundaciones. Y yo creo que en ciertos temas sí, definitivamente inciden de una manera muy poderosa, pero hay otros temas en donde hay que como que mirar con cuidado realmente cuál es el alcance y hasta dónde pueden llegar estos mecanismos. Yo he estado en muchas conferencias y muchos eventos, pero yo realmente recuerdo como uno de los espacios donde se discutió este tema de una manera muy rigurosa y muy inteligente, eran unas conferencias que promovía lo que antes era la GTZ en Bonn, en Alemania. Había una especie, se llama el Early Warning Conference, hicieron unas
4 o 5, por allá a principios de este siglo, y ahí se discutían un poco la experiencia de todos los sistemas de alerta temprana que existían en el mundo. ¿Por qué fallaban? ¿Qué era lo que funcionaba verdaderamente? Analizando casos en África, en Oceanía. Era un evento realmente de mucho peso. Yo tuve la oportunidad de ser invitado un par de veces para discutir un poco la vivencia del contexto de América Latina. Y entonces habían varias cosas interesantes. Primero, ¿resuelven realmente el problema de fondo los sistemas de alerta temprana? Pues no necesariamente, porque como comentaba Mauro hace un momento, los sistemas de alerta temprana son muy buenos como un mecanismo de preparación y de respuesta idónea y que la gente inciden de una manera muy potente en disminuir la mortalidad, pero las pérdidas económicas son las pérdidas económicas. Si a ti te avisan 1 hora, 2 horas antes de que viene la inundación, no es mucho lo que tú vas a tener como tiempo para poder tomar medidas. Entonces, ¿cuál es el grave problema que tienen las inundaciones en términos de estadísticas de afectación en el mundo? No es la morbimortalidad, eso se ha bajado de una manera importante, las estadísticas lo sugieren, son las pérdidas económicas. Entonces, los sistemas de alerta temprana resuelven un componente muy importante, pero no el problema de la sostenibilidad, de alguna manera, de las inversiones que se hacen en un espacio expuesto. Otro tema complicado es qué es alertar a tiempo. Ahorita en España hay una discusión ahí penosamente muy contaminada de la cosa política, de que la alerta fue antes, que la alerta fue después. Entonces, ¿cuándo debe ser la alerta? Entonces, entonces, valdría la pena pensar cuánto tiempo previo es el idóneo y el universalmente aceptable para que todo el mundo reciba la alerta, si eso realmente existe. ¿O será que dependiendo de las circunstancias propias de usted y de lo que usted hace, usted necesita, en vez de 2 horas, 5, y otro o de repente mucho menos? Entonces, ese es un tema que las respuestas no son tan fáciles. Y luego está el tema de cuán eficiente es un sistema de alerta temprana. Al rato la gente entiende que el sistema de alerta temprana se limita al elemento de monitoreo. Y un estándar que se maneja alrededor de este asunto es que un sistema de alerta temprana para que funcione tiene que tener 4 componentes, 4 subsistemas que funcionen igual de bien y coordinados. Primero es el monitoreo, obviamente. Alguien tiene que monitorear, llegar, tener y lanzar algún tipo de señal. Lo segundo tiene que haber un subsistema de mapeo, caracterización. ¿Qué es lo que finalmente se puede ver afectado y qué no? ¿Quiénes se van a ver localmente afectados y quiénes no? Hay un tercer subsistema que es el de la coordinación institucional. ¿Quiénes reciben esa señal? ¿Cómo las instituciones toman la decisión? ¿En qué momento hacen que la alerta llegue al público? Ese tipo de cosas de articulación institucional son fundamentales. Y finalmente tiene que haber un último subsistema que es una comunidad, una gente que sabe qué hacer en el momento que recibe la información. La máxima en este tema es que la calidad de un sistema de alerta temprana es el mínimo valor de desempeño de los 4 subsistemas previos. Tú puedes tener un sistema perfecto de monitoreo, pero si la persona en el nivel 4 no sabe qué hacer con esa señal, el sistema vale 0. Entonces, ¿cómo se valora el sistema? ¿Cuál es el peor desempeño de los 4 componentes? Esto que ustedes están viendo aquí es la alerta que se daba en España a raíz de las emergencias que se dieron. Y ven claramente lo que mencionaba Mauro, ¿verdad? Alerta protección civil por las fuertes lluvias, se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento. Entonces yo digo, ajá, eso tiene sentido. Pero si yo vivo en unas casas que están en una zona muy expuesta, parece que ese mensaje es contraproducente. ¿Verdad? Ahí parece que... Entonces, ese tema de generar una sola llamada homogénea para que todo el mundo haga lo mismo. Otra que parece, también lo he leído, me llegó en algún momento en Madrid, era decir, se activa el sistema de alerta temprana, tome las medidas preventivas del caso. Ajá.
Yo quiero mostrarles a partir de ahora algunas experiencias concretas que nosotros hemos tenido trabajando tanto en el ámbito, en el quehacer institucional, en el quehacer de los actores privados y en el quehacer del desarrollo de tecnologías para trabajar con comunidades, tratando de promover tecnologías y herramientas y formas para fortalecer la gobernanza. Y mostrarles un poco los grandes retos con que uno se enfrenta para llevar adelante esto y van a ver que los retos nunca son técnicos, son de estas cosas propias del realismo mágico latinoamericano. Entonces, lo primero es, fíjate, en el año 2020 desarrollamos una consultoría para el Conaguas de Panamá, que tenía el objetivo de definir lineamientos para fortalecer la gobernanza para la gestión de riesgos asociados a eventos hidroclimáticos extremos. Esa consultoría de alguna manera pretendía enriquecer el, el plan quinquenal del Plan Nacional de Gestión de Seguridad Hídrica, que es un documento muy interesante que tiene Panamá. Creo que es una fortaleza que hay allí. Ellos cada 5 años, una de las 5 líneas, la tercera línea de acción de ese plan es, hay que hacer algo para evitar el impacto que nos genera los eventos extremos del agua en la sociedad. Entonces se generó este estudio. El estudio era muy interesante porque aquello que mencionábamos ayer de que para hacer gestión integral de riesgos hidroclimáticos hay que trabajar diagnóstico, medidas de carácter prospectivo, correctivo, reactivo y acciones transversales. Eso de cara a un gobierno local, entonces implica, bueno, por lo menos las medidas prospectivas es ordenamiento territorial, gestión de cuencas, planes de desarrollo urbano, pero ese mismo esquema llevado a una comunidad o a una persona, la gestión prospectiva es, mire antes de comprar la casa, ¿dónde la está comprando? Tome decisiones en donde usted puede, pero evite exponerse, porque usted puede tomar decisiones si tiene la información a tiempo que pueden evitar que usted se exponga. O sea, no es solamente el mensaje clásico de tenga el plan de emergencia, el kit de primeros auxilios y haga el evacúe. No, usted puede también trabajar no solamente en función de cómo responder al desastre, sino cómo minimizar su exposición al riesgo. Y ese mensaje puede ser aterrizado en el quehacer de un actor privado, de un actor social, etc. Pues fíjate, este estudio se desarrolló, fue muy interesante, fue uno de los pocos casos en mi vida como consultor en donde a raíz del estudio se generó, eso llegó a la presidencia, se generó una especie de decreto o algo así, donde todos esos son firmas de ministros, donde generaron no recuerdo, pero es una normativa ilegal por el presidente que dijeron esto, vamos a generarlo y convertirlo en una cosa nacional y vamos a empezar a hacer, y se empezaron a mover cosas interesantes, pero vino un cambio de gobierno. Entonces ya sabemos qué pasó. No, ese es un tema que tenemos en todos nuestros países. Alguien decía en algún momento un cambio de gobierno es equivalente como un terremoto o a 2 incendios. O sea, entonces ese principio de retorno a cero. Entonces, bueno, pero fue muy interesante ver que se hizo un estudio para tratar de decir un país puede promover gobernanza. En el sector privado, pero no solamente este es un tema apasionante, tiene mucho que ver con lo que conversamos esta mañana. Tenemos algunas experiencias que hemos trabajado en este tema. Muchas de esas experiencias están recogidas en este documento. Este fue un estudio que le hicimos al Sistema Económico Latinoamericano en el año 2011 y se llamaba Identificación o Diseño de Alianzas Público-Privadas para reducir el riesgo de desastres. Y este estudio es muy interesante porque te hace ver en el marco cuál sería de alguna manera como el marco conceptual desde el cual tú puedes promover que el sector privado se case con estos temas. Y lo que nosotros descubrimos, o sea, lo que nosotros llegamos es que el sector privado realmente puede sentir que este es un tema muy importante si tú le planteas el tema en lo que es el contexto interpretativo desde el cual el sector privado lee esta situación. Y ese contexto interpretativo se basa en la noción de sostenibilidad de negocio. Ellos no están hablando de los huérfanos, de la no sé qué, No, el tema es, si usted invierte en esto,
Cada dólar que meta se le puede traducir en no sé cuánto. Entonces hay que construir todo un modo de hacer gestión de riesgos hidroclimáticos desde esa perspectiva particular que es la que entiende el sector privado. Si no lo haces así, entonces es una dádiva. La responsabilidad social empresarial, sí, vamos a darle un poquito ahí a la gente de los bomberos para que hagan, pero solamente cuando, y tenemos, como te digo, una serie de casos, están en este estudio, esto se puede descargar, hay una serie de casos estudiados donde eh, tú ves que cuando una empresa llegó y dijo, no, yo voy a tomar medidas, voy a hacer, cuando vino el evento, la competencia desapareció, pero él permaneció y el desastre se le convirtió en una ventana de oportunidad, luego siguió con el mercado de él y con los otros que quebraron. Entonces, ese creo que es un reto importante que manejar. Y finalmente en el sector social. Bueno, ya Mauro creo que dio este, una buena introducción de este tema. Eh, Ahí están un poco los mapas que Mauro mencionaba. Yo creo que sí hay un elemento que realmente muestra con crudeza lo que pasa cuando los actores finales del sistema, la gente, no tiene idea de nada de estas cosas, de dónde están viviendo. Es lo que ha ocurrido recientemente en Valencia con las pérdidas particularmente de vehículos. El último informe que vi hablaban de 135.000 vehículos afectados. Es lo último que leí hace 2 o 3 días, ¿no? Ahí hay alguna foto. Me encanta esa foto que está abajo, no solamente por los carros, sino no sé si ven la imagen que tiene al fondo, que es alguna constructora que te dice, imagina tu casa en esta zona, ¿ok? Sin comentarios. Entonces, fíjate, lo curioso es que yo digo, bueno, tú puedes tener tu casa, entonces, bueno, se vino la inundación, bueno, vas a tener algunas pérdidas, pero tu vehículo, o sea, es que ese vehículo tú no lo puedes mover 10 cuadras, pararlo un poco más lejos, porque es que la inundación no se dio en toda, se dio en ciertas zonas que, como bien decía Mauro, estaban bastante bien caracterizadas. Entonces el drama es por qué la gente no sabía. Si la información está allí, ¿qué es lo que pasa? No está en el idioma, de qué es lo que ocurre allí. Nosotros desde hace algunos años venimos tratando de lidiar con este tema. Antes realmente eso era un tema de charlas y trípticos y afiches y trabajo cuerpo a cuerpo, pero con la aparición de las tecnologías nosotros empezamos a definir cómo pudiéramos utilizar tecnologías para fomentar que esta información de alguna manera baje. Hicimos algunas cosas con geoportales y tal, sin embargo, nosotros cada año, 2 años, tratábamos de ver en qué medida eso llega y dimos cuenta que la generación Z y la generación alfa no trabajan con laptop, todo es el móvil. Si usted anda por ahí con un computador, usted tiene más de 30 años. O sea, todo está... No, entonces resulta que, resulta que entonces nosotros comenzamos a generar herramientas de este tipo y el aprendizaje ha sido muy interesante, reitero, porque no es un problema técnico del desarrollo de la APP, sino un poco cómo esa APP realmente se inserta con este contexto tan propio de América Latina. Los primeros que desarrollamos fueron en el marco de unos estudios, unos pilotos que hicimos con el PNUD en Venezuela, trabajando en alguna zona, como se hace una aplicación clásica, programando en Java o en Python con no sé qué, pero resulta que cuando tú comienzas a ver si eso realmente funciona, resulta que hay condiciones que son propias de cualquier desarrollo de una aplicación que en este caso no aplican. ¿Cuáles? Primero, la aplicación tiene que ser de acceso permanente, fácil, eso lo tienes en Google Play, permanente. 100% gratuita, no solo a la hora de, o sea, el mantenimiento tiene que ser cero. No puedes pagar que hay que un costo de hosting, porque ¿quién va a pagar eso dentro de un año, o dentro de 2 años, o dentro de 5 años? ¿Quién asume el cargo? Pueden ser $20, pero ¿quién los pone? Si es un trabajo para una comunidad que tú hiciste en el marco de un proyecto. Entonces el costo y las herramientas tienen que ser sin ningún tipo de cargo, ¿no?
La narrativa que se plantea tiene que ser completamente local. No puedes hablar de una definición de inundaciones. No, tienes que ser en su plaza, en su calle. El agua llega hasta donde la farmacia X. Solamente así la gente entiende que están hablando con ellos, ¿no? Eh, Tiene que fomentar un abordaje ex ante. Hay herramientas de este tipo, de otros, varias, pero siempre se limitan a dar recomendaciones en qué hacer en el antes, durante y después del desastre. Pero te dicen poco a la hora de definir cómo tú pudieras hacer inversiones hoy pequeñas que minimicen la factura que va a tener que pagar luego del evento. Entonces te reitero, son las tres áreas. Cómo usted fomenta lo prospectivo, lo correctivo y lo reactivo. Lo que hay por ahí comúnmente son recomendaciones reactivas. Tenga agua potable, tenga comida, tenga el plan de evacuación. Ese es el discurso dominante y eso no es suficiente. Un tema muy interesante, editables por el usuario, y del otro, los otros no lo voy a leer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué fallaban estas herramientas? Porque hablamos con un alcalde y logramos, sí, vamos a hacer. Entonces el alcalde cuando va a hacer la herramienta, te dice, y usted va a colocar allí, no sé, Mérida para todos, como eslogan, ¿ok? Y tú le colocas Mérida para todos. Pero ¿saben qué? Que Mérida para todos es el eslogan de ese alcalde particular, de ese partido político particular. Entonces, cuando el señor perdió las elecciones y vino el otro, él dice, Mérida para todos, quíteme eso, desaparezcalo, no quiero ni verlo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que generar una aplicación que se construyera sobre una interfase que fuese suficientemente sencilla como para que tú le des al usuario la capacidad de meterse dentro de la aplicación y editarla, editarle contenidos. No es que tú la vas a utilizar como una caja negra, sino no, yo no quiero esta foto, hay que cambiarle el eslogan, y entonces eso es un reto curioso. Entonces, cuando nosotros hicimos este tema, salta un enemigo que uno no se espera, los tecnólogos. Porque entonces los tecnólogos te dicen, ¿cómo es eso que usted le va a dar la herramienta a esa gente para que ellos puedan meterle la mano y el business? O sea, y, y, y cuando me llaman a mí para hacer la mejora, eso de socializar el acceso, bueno, está bien, pero imagínate lo bien que nos iría si nosotros seguimos con la dependencia. Y ese es un tema que por lo general tiende a matar estas iniciativas. Y reitero, no tiene nada que ver con lo técnico, tiene que ver cómo se da el juego político. Nosotros hemos desarrollado distintas herramientas de este tipo. Comenzamos en Cumaná, una ciudad de Venezuela. En estos casos la herramienta era multiamenazas, o sea, manejabas datos de exposición local a tsunamis, inundaciones, movimientos de masa, temas geomorfológicos y terremotos. Y cuando tú te parabas, tú le podías preguntar por el GPS, ¿dónde estoy parado yo y qué puede pasar aquí? Y él te dice, aquí la hora del tsunami le llega a 1,5 metros, usted está fuera de zonas inundables, el terremoto puede ser tal, y entonces la intención era que la gente pudiera tener esa información en un nivel muy, muy local, tanto donde él está como donde tú tocaras pues cualquier punto, ¿no? Eso lo hicimos para 3 o 4 ciudades en América Latina. Hicimos un par de experiencias piloto para España, una en Alcalá de Henares, que es el municipio de la Comunidad Autónoma de Madrid con mayor cantidad de habitantes expuestos a inundaciones, ¿no? Más de 7.000 personas. Vale la pena decir que estudios oficiales sugieren, con mapas que están en la red, pero que nadie sabe cómo accesar, 2.730.000 personas viven hoy en España en zonas como Valencia, en manchas inundables, más de 2.000 municipios. Luego de eso, yo creo que la mejor herramienta que hicimos para el tema hidrológico fue la que hicimos para Panamá, para el corregimiento de Juan Díaz. Y yo creo que lo que marca la diferencia de esa herramienta es la calidad del mapa con que trabajamos, que es un mapa hecho con Hydrobit Flood. Realmente permitió tener un producto muy interesante. Todas estas herramientas las pueden descargar. Están hechas para
o sea, no para iOS, sino para Android, ¿ok? La razón es el dinero. iOS exige que tú pagues $100 al año y quién paga esos $100 al año. Pero el tema es que esas herramientas que hicimos en el año 2017, 2020, ¿no? Tú las haces una vez, las colgaste y ahí se mantienen en el tiempo. Entonces, cualquiera de esas herramientas, si ustedes se meten ahorita y quieren ver, ustedes vienen, tal, la descarga gratuitamente y ahí la tiene y le puede preguntar cosas. Sobre estas mismas herramientas hemos desarrollado unas herramientas adicionales hace poco, con el Instituto Geográfico Nacional de España, la Red Sismológica Nacional, y esa herramienta se llama Terra Hispania, la lanzamos en septiembre de este año, y la quiero mostrar aquí solamente para darle un dato adicional de los retos que este tipo de temas tiene, que es que las primeras herramientas para el tema sísmico, uno entregaba la data como clásica, la magnitud, la aceleración, el no sé qué es lo que usted espera. Pues resulta que cuando estudiamos a los usuarios qué opinaban detestaban los resultados porque decían, ¿qué son esos números? Que 6.7, que una aceleración de no sé qué, a mí no me, yo no entiendo nada. Que si es Richter, que si es Mercalli, que... Entonces tuvimos que terminar generando una herramienta en donde lo que tú le preguntas a ella es, ¿cuánto me voy a sacudir? Y entonces tú te paras en un sitio con el GPS y no sé qué, quieres saber cómo se va a sacudir allí. Entonces usted le da, entonces él te muestra es un video que simula cómo una escuelita se sacude con una intensidad de magnitud 6. No le muestres números, no le des conceptos. El usuario quiere lo que quiere. Un último comentario que quiero mencionarles es, este es un caso, los casos de estudio sobre cómo la gobernanza y lo que la gente puede y es capaz de hacer alrededor de estos temas son interesantes. Esta es una inundación muy pequeñita que se dio en Cobija en el año 2021. eh, Afectó una zona muy pequeñita, eh, pero en esa zona hubo unos daños más o menos importantes. Ya estoy terminando. Y entonces, una situación curiosa que se dio en este tema es que, claro, hubo unas tomas en celular, como las que mostraba Mauro hace un momento, y entonces la gente, bueno, los mapas de la zona que se sabía que tenían problemas tenían más de 10 años. La gente compró y no tenían ni idea, y resulta que la gente se les vino las paredes y hubo problemas. Lo curioso es, ay, qué pena que esto no está haciendo, ya va. Bueno, no, es solamente que esto parecía parte. Pero bueno, el tema es que cuando nosotros analizamos este caso y hablamos con las víctimas de esa situación, mira las cosas que ocurren. Primero, ¿cuál era la posición de la gente? La gente entendió que la respuesta de la protección civil fue correcta, que llegó el aviso y que ahí no hubo las críticas que hay hoy por hoy. Pero ¿qué es lo que la gente reclama? La gente reclama lo que dicen aquí los periódicos. Dice, eh, ha perdido su casa en COVID, dice, nos venden pisos donde no se debe. Un piso es un apartamento. O aquí abajo dice, cuando tú compras una casa, nadie te dice que estás en una zona de riesgo de inundación. Ese es el reclamo de la gente. Un caso más notorio todavía es el de este chico que ustedes ven aquí. Este chico fue el que aparecía en el video, que se hizo viral allá en España, que entonces, bueno, una familia perdieron toda la parte de abajo. La señora era veterinaria, tenía el taller abajo, el consultorio. Bueno, el tema es que a raíz de eso, ¿qué dijeron ellos? Nada, estamos en unas inundaciones. Nos enteramos ahorita. Eh, ¿Cuándo el gobierno irá a poner una solución definitiva a esto? No sabemos. ¿Cuándo nos van a dar la indemnización? Habían pasado 3 o 4 años y la estaban esperando. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No nos queda alternativa, vamos a tomar una medida de mitigación nosotros. Y construyeron ese muro que ustedes ven ahí atrás. Esa es la casa que se inundó, ahí en la parte de abajo. Un muro concreto ciclopio, se lo contrataron a unos ingenieros de obras hidráulicas, ¿verdad? Lo subieron a 3 metros y medio. Ellos dicen, yo no me inundo más. Ese muro, ellos dijeron, nos costó más o menos como 40.000 euros. 40.000 euros es como el costo de 2 carros de gama media, para que tenga usted medida. Entonces el tema es que cuando tú hablas con ellos, ellos dijeron, yo no tenía alternativa, o sea, yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. La pregunta que yo les hago es, ¿cuándo una solución de ese tipo hubiera venido desde el gobierno?
y le hubiesen hecho ese tipo de inversiones a toda la gente que estuviera expuesta, es muy difícil. Pero cuando la gente tiene la información, la gente toma sus propias decisiones, no solamente en preparación y respuesta, sino en mitigación, en, en prevención, en lo que toque. Entonces, el tema de la gobernanza es un tema en donde, en la medida que tú le das a la gente la información a tiempo y de manera rigurosa, pasan milagros. Yo he visto y he tenido experiencia con sectores privados que cuando le hemos dicho, mira, hay tales y tales temas, el sector privado no solamente apoya por responsabilidad social empresarial la microzonificación sísmica, sino que dicen, nos han dicho, a mí no me interesa mientras los políticos se ponen de acuerdo y aprueban o no la norma. Yo quiero aplicar lo que dice la norma a mí, porque son mis inversiones y yo quiero hacer lo que tengo que hacer. O yo quiero reforzar mi edificio, independientemente que el gobierno diga.